Buenos días, muchachos. Por favor, escriben el nombre del código ahí en el chat, por favor, rapidito. Buenos días. Buenos días. Mientras el resto va escribiendo el nombre del código en el chat, por favor, los de la exposición de la vez pasada, a ver qué mejoraron, si mejoraron algo. Sí, profe, vamos a exponer ahorita. Bueno, empiecen, rapidito. Buenos días, profe. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Listo. El día de hoy le venimos a exponer pues los materiales de ingeniería y construcción y pues tipos de cemento y clases de concreto, uso, producción y equipos utilizados.
Porfa, cuando estén hablando, habiliten en ese momento la camarita. A verlos también. Ya, profe. Una pregunta, ¿hoy sí están todos los del grupo? Sí, profe. Faltó uno, pero creo que Faltó. va a cancelar, no sé si. Sí, señor. Uno va a cancelar, entonces no lo incluimos. Bueno, ¿qué es el cemento? El cemento es un material Perdón, un aglutinante. momentico antes de que inicien. ¿Cuál es el que va a cancelar? Si lo tienen por ahí. Daniel. Daniel Fernando Vargas Cortés. Sí, Listo. Daniel. Sí, señor. Listo, continúen, gracias. El cemento es un material aglutinante que presenta propiedades de adherencia y cohesión que permiten la unión de fragmentos minerales entre sí. Se obtiene de la calcinación a 1450 grados de una mezcla de piedra caliza, arcilla y mineral de hierro. El cemento está desde hace muchísimo tiempo, pues, utilizado por el ser humano, creado para la herencia y pues para darle mayor rigidez a la estructura. Siguiente. Listo. Los componentes principales del cemento. En esta tabla podemos ver que el que más sobresale, que es un 40% de porcentaje, es el silicato tricálcico. Dice, el silicato tricálcico es un silicato hidratado existente en los clinques del cemento Portland y se caracteriza por su elevada velocidad de hidratación, así como una elevada capacidad exotérmica. Siguiente, por favor. Listo. Procesos de producción. El primero es la obtención de los materiales, que en la cantera se explotan mediante voladuras controladas en caso de materiales duros como caliza, piedras, mientras que en el caso de materiales blandos como arcilla y marga se utilizan excavadoras para su extracción. Que esto ya se hace no recuerdo el nombre en este momento, en sitios donde pues ya se hizo el estudio, pues ya se tiene que en ese Canteras, se llaman canteras. eso, que ya se tiene previsto que hay demasiado material que puede servir. Siguiente. Bueno, después de eso, pues la llevan en carros, pues si el proceso de producción, si la fábrica está muy lejos, y después sigue la trituración. Una vez extraído y clasificado en el material, se produce a su trituración para obtener una granulometría adecuada para el producto de molienda y se traslada a la fábrica mediante cintas transportadoras o camiones para su almacenado en el parque de prehomogenización, lo que le estaba diciendo. Siguiente. Pues una imagen. Listo. La prehomogenización. En este proceso, el material triturado se almacena en capas uniformes para ser
posteriormente seleccionadas de forma controlada. La prehomogenización permite preparar la disposición adecuada de los distintos componentes, reduciendo su variabilidad. Habilita la cámara, por favor, un momentico. Profe, es que estoy en el computador y no le sirve la cámara. ¿Y el celular? ¿Tampoco? Bueno, listo. Está... Siguiente, Lady, por favor. Molienda de crudo. Estos materiales se muelen para reducir su tamaño y favorecer así la cocción en el horno. Sí. Precalentación de ciclones. La alimentación del horno se realiza a través del precalentador de ciclones que calienta la materia prima para facilitar su cocción. Fabricación del clinker en horno. Pero primero quisiera hacer una especificación de lo que es el clinker. El clinker es una mezcla mineralógica sometida a altas temperaturas. Los materiales minerales por lo que está formado los materiales minerales por lo que está formado son los siguientes: la caliza, pizarras y arcilla. También podemos encontrar el silicato tricálcico, el silicato bicálcico, el aluminato tricálcico y el ferroamulato tricálcico. Ferroaluminato de aluminio. Aluminio. Bueno, gracias, profe. La fabricación del clinker en horno, a medida que la harina va avanzando en el interior del horno, la temperatura va aumentando hasta alcanzar los 1500 grados centígrados, produciéndose entonces las complejas reacciones químicas que dan lugar al clinker. Fabricación del clinker en enfriado. A la salida del horno, el clinker se introduce en el enfriador que inyecta aire frío del exterior para reducir su temperatura de los 1400 grados a los 100 grados. Molienda del clinker y fabricación del cemento. El clinker se mezcla con yeso y adiciones dentro de un molde de cemento. Y a continuación, en este momento... Bueno, en el proceso de producción observamos lo que es el almacenamiento del cemento, que nos habla de que el cemento debe almacenarse en coberturas secas, a prueba de fugas y humedad, con su número mínimo y puertas cerradas. También nos dice que las bolsas de cemento deben estar sobre las tablas. Sí, esos son como unas tablitas que se utilizan para que arriba se coloquen pues las bolsas de cemento y de pronto no les llegue como... Si el piso de pronto está mojado, uno nunca sabe, pues el cemento no absorba el agua. Y las bolsas de cemento deben afilarse sobre tablas de madera colocadas a unos 150 a 200 metros por encima, milímetros por encima del suelo. El espacio entre las paredes deben ser de entre 450 a 800 milímetros. Y bueno, el décimo es el envasado o expedición a granel. Este nos habla de que el envase y expedición del cemento se almacena en silos antes de ser entregado a granel, utilizando camiones cisterna o empaquetado en sacos de 20 a 35 kilogramos y colocados en pales. Se pueden utilizar varios medios de transporte dependiendo de la topografía e infraestructura del local. A continuación les vamos a mostrar como que un video ahí pueden ver realmente, o sea, cómo es el proceso de la fabricación del cemento.
Recuerda compartir sonido de la computadora ahí en la parte de opciones. Sí, profe, por eso fue que al principio la quité, porque se me había pasado, pero ya la compartí. Ya compartí. Sí, ya también hundí compartir sonido. Bueno, este es el video. Mucha gente confunde los términos cemento y hormigón. El cemento es un polvo gris, fino, que se usa para hacer hormigón. Además, es un ingrediente del mortero que se usa para colocar ladrillos. También se utiliza para pavimentar carreteras, construir presas o revestir embalses. Vamos a ver este material de trabajo. El proceso comienza en la cantera de piedra caliza. La piedra caliza que está cerca de la superficie tiene un alto contenido de sílice, hierro y óxido de aluminio. A mayor profundidad, la piedra caliza es más pura, contiene menos de esos minerales y más carbonato de calcio. En esta fábrica se usan ambos tipos de roca, variando las proporciones para hacer diferentes tipos de cemento. Los operarios perforan la pared de roca y colocan explosivos en los agujeros. Por razones de seguridad, los operarios deben colocarse detrás de la zona que están volando, manteniendo una distancia de al menos 50 metros. Después de la explosión, las palas entran en acción. Cargan las rocas en volquetes con capacidad para 50 toneladas. A continuación, llevan su cargamento a la planta de cemento cercana. En la planta, los volquetes vacían las rocas en lo que se llama trituradora primaria. La trituradora primaria la reduce al tamaño aproximado de pelotas de tenis. Un chorro constante de agua evita que el polvo se acumule y se deposite sobre las tolvas. A partir de ahí, una cinta transportadora lleva las rocas hasta una trituradora secundaria que las reduce al tamaño de pelotas de golf. Las rocas ricas en carbonato de calcio y las bajas en carbonato se trituran por separado. Ahora es el momento de mezclar ambas. La proporción varía según el tipo de cemento que se haga. Esta máquina llamada Tripper hace montones de las proporciones requeridas. A esto se le denomina mezcla pura. A continuación, una recuperadora carga la mezcla en una máquina llamada trituradora de rodillos. Dependiendo de los minerales presentes de forma natural en la roca triturada, la fábrica añade minerales extra como sílice y hierro. Ciertos tipos de cemento también requieren óxido de aluminio. El rodillo mezcla y tritura los ingredientes uniformemente, produciendo un polvo de roca seco al que llaman comida cruda. Ese polvo pasa a una precalentadora. La temperatura del polvo es de 80 grados antes de entrar. En 40 segundos está 10 veces más caliente. Así comienza el proceso de unir los minerales, que más tarde se endurecerán cuando se hidraten con agua. La precalentadora está equipada con un calcinador rápido. En unos 5 segundos, elimina el 95% del anhídrido carbónico del polvo a través de una reacción química. Esto aísla la cal, que es el elemento más importante del cemento. El polvo pasa a un horno giratorio, un enorme horno cilíndrico que lo mueve de arriba a abajo. El horno gira a unas 2 vueltas por minuto para garantizar que el material viaja a la velocidad adecuada. La llama de gas del quemador que está en el fondo arde a unos 1700 grados centígrados. Cuando el polvo que se aproxima a él alcanza los 1500 grados, se fusiona en piezas como canicas que se denominan clinker. Cuando el clinker sale del horno, unos ventiladores grandes lo enfrían hasta una temperatura de 60 grados. Es importante enfriar el clinker rápidamente para obtener cemento de calidad. A partir de ahí, el clinker pasa a la zona de almacenaje. La última etapa en la fabricación del cemento es el triturado final. Se añade yeso al clinker. La cantidad precisa varía según el tipo de cemento que se fabrique. El yeso retrasa el tiempo que tarda el cemento en fraguar,
para que pueda trabajarse hasta 2 horas antes de que endurezca. Los molinos de rodillos para cemento se llaman molinos de bolas porque contienen bolas de metal, unas 150 toneladas en los molinos más grandes. A medida que el rodillo gira, las bolas aplastan y trituran el clínker y el yeso para crear un polvo fino. Así se hace el cemento. No es un trabajo muy duro. Bueno, ahondando un poco en la historia del cemento, nos dicen que el cemento fue, bueno, a mediados del siglo XVIII, el reverendo inglés James Parker fue el creador del cemento de manera accidental, ya que él quemó como que unas piedras calizas y este descubrimiento fue bautizado como cemento romano porque en ese entonces se pensaba que esa civilización había sido como que se pensaba que era el que se había utilizado en los tiempos de la civilización, o sea, el cemento romano. Entonces, empezándose a utilizar en diferentes obras del Reino Unido. Y el nombre, ¿por qué cemento Portland? Se dice que la denominación de Portland responde a su color grisáceo, muy similar a la piedra que se encuentra en las islas Portland del Canal Inglés. Bueno, el cemento Portland. El cemento Portland es un cemento hidráulico que al realizar la mezcla con áridos, agua, fibra de acero, se produce una transformación en la cual obtendremos una masa muy duradera y resistente denominada hormigón. Siguiente, Lady, por favor. En los tipos de cementos tenemos el tipo 1, que es de uso general. Este cemento es apropiado para todo uso, donde no se requieran propiedades específicas de otros cementos. Se emplea principalmente en pavimentos, pisos, tanques, entre otros. Siguiente, por favor. En el cemento Portland tipo 2, este cemento se puede implementar en estructuras normales. Este cemento tiene propiedades moderadas a la resistencia del sulfato. También lo podemos usar en tuberías, puentes, entre otros. Siguiente, por favor. El cemento Portland tipo 3, este cemento es de alta resistencia. Este cemento nos ofrece resistencia a edades tempranas, normalmente a una semana o menos. Este es similar al tipo 1, a excepción que sus partículas se muelen más finamente. Siguiente, Ley. El cemento Portland tipo 4, este cemento se usa cuando se debe minimizar la tasa y cantidad de calor generado por la hidratación. Este cemento desarrolla la resistencia en una tasa más lenta que otro tipo de cementos. Y el cemento tipo 5 de alta resistencia al sulfato se usa en concretos expuestos a la acción severa del sulfato. Lo podemos ver en la construcción de canales, alcantarillas y obras portuarias. Bueno, el cemento blanco, este cemento está especialmente diseñado para uso ornamental, pero también lo podemos implementar en la construcción de todo tipo de estructuras de concreto simple o armado, elaboración de morteros, entre otros. Este cemento nos ofrece beneficios como alta altura, buena adherencia, y nos sirve para elaboración de concretos y morteros. Bueno, el concreto. Se dice que el concreto es una mezcla de cemento, grava, arena, agua y algunos aditivos, que es maleable ya que es de forma líquida y de gran resistencia en estado sólido. A continuación vamos a ver otro videito cortico de cómo realmente se hace el... Aclaro una cosita ahí. Realmente no es líquido, ¿no? Es un fluido. Y una diferencia entre fluido y líquido es que cuando fluye es que tiene cierta manejabilidad, pero no es algo que totalmente se escurra.
Y precisamente esa es una de las cuestiones que tiene que ver con esto. Cuando se prepara una mezcla, ya sea de mortero o de concreto, ella no puede quedar demasiado aguada, porque si no, precisamente esos componentes adicionales, esos componentes como en el caso de los morteros, las arenas, o en el caso del concreto, también la parte fina de arena e incluso algunos componentes del mismo cemento, si fuese muy líquido, se iban, ¿sí? Se van a ir y no va a generar esa mezcla específicamente que va a ganar resistencia. Entonces ya realmente es una mezcla pastosa. Entonces, más bien, apréndanse como ese término respecto de cómo debe quedar precisamente ese tipo de material una vez se ha generado la hidratación con el agua. Es decir, se empieza a generar la mezcla. Entonces, es una mezcla pastosa. Medio fluye, pero no es digamos, tan líquida como cualquier agua, digamos, en un chorro, ¿sí? Es decir, logra mantener más o menos un poco su consistencia, ¿sí? Es más bien de eso, hablemos de consistencia. Sí, señor. Bueno, vamos a ver un videito cortico de cómo se hace el concreto. Argos es una organización multinacional, productora y comercializadora de cemento y concreto, con presencia en Colombia, Estados Unidos y el Caribe. Cada uno de nuestros procesos tiene una historia. Historias como la del concreto, una mezcla de cemento, grava, arena, aditivos y agua, maleable en su forma líquida y de gran resistencia en estado sólido. Estas cualidades de plasticidad y resistencia le dan múltiples usos en el diseño y la construcción. Tenemos más de 1000 fórmulas certificadas de concreto, las cuales se acomodan a las necesidades de nuestros clientes. Pero para lograrlo, esto tiene un proceso que comienza con la selección de las materias primas, los agregados, el cemento, los aditivos y el agua. Los agregados se almacenan correctamente, separados por muros, sobre una superficie dura y con un buen sistema de drenaje. El cemento, que debe cumplir con las especificaciones del proyecto, proviene de las plantas de producción para ser almacenado en silos. Por su parte, los aditivos varían de acuerdo con las características de la estructura que se esté construyendo y son conservados en tanques herméticos protegidos del rigor del clima. Antes de iniciar el proceso, se determinan las cantidades de cada uno de los ingredientes de la mezcla. Para hacerlo se utilizan equipos y sistemas automatizados de medición y dosificación. Así, una vez pesadas las cantidades necesarias, se procede a realizar una mezcla homogénea entre los agregados, el cemento, el agua y los aditivos. El agua, como materia prima fundamental en la producción del concreto, recibe un manejo y tratamiento responsable en coherencia con nuestra política ambiental y nuestros pilares de ecoeficiencia. Tenemos una ventaja competitiva al tener conectadas nuestras plantas y redes de distribución a un software, ya que por medio de este podemos optimizar nuestra capacidad instalada tanto en producción y logística. Este proceso se puede tener en planta o en el camión mezclador. Y así finalizar con el cargue, donde se realiza un control de calidad del producto para proceder a su entrega, garantizando una entrega en cada obra, donde una nueva historia comenzará a construirse. Bueno, ahora son los materiales del concreto, que se utiliza más que todo el cemento Portland, como es conocido, que pues ya venimos hablando de eso, que es un material aglutinante y reacciona con el agua, está formado de piedra caliza y arcilla como base, además del sílice, alumina y el óxido de hierro. También encontramos lo que es la arena, que es un árido que se obtiene por desintegración o trituración de forma natural o artificial de rocas, y reciben el nombre de áridos silíceos, calizos y graníticos. Bueno, también encontramos lo que es la grava, que este material es un triturado que cumple unas dimensiones superiores a los 5 milímetros, por lo general producida por una minería en un depósito de roca, y también es utilizada la piedra de río, la cual es utilizada en concretos para pisos, cimientos y ciclopios. Está también el agua, que pues como el profesor ya venía diciéndonos, debe ser un agua potable, agua limpia, no puede ser cualquier agua. Esta es muy importante en la resistencia y consistencia del concreto.
ya que en su preparación y posterior curado del concreto, el agua debe estar limpia y no debe poseer sustancias como aceites o sales. También encontramos en los materiales del concreto algunos aditivos que nos dicen que el uso de los aditivos para el concreto es muy común, son utilizados para mejorar las propiedades del concreto y también dependiendo de las condiciones del lugar donde se está realizando la obra. Algunos sitios pueden ser muy fríos o muy cálidos, por decirlo así, con altas temperaturas, o sitios costeros donde se encuentran presencias de sales de cloro. Ahora, a continuación, viene mi compañero Joan a decirles cuáles son los tipos de concreto. Bueno, los tipos de concreto. Podemos encontrar diversos tipos de concretos específicos para diferentes proyectos. Serían el concreto simple, el concreto ciclópeo, el concreto hidráulico, el concreto premezclado, el concreto prefabricado y el concreto de vacío. Le volvemos a la diapositiva donde está el concreto simple y el ciclópeo. Entonces, decimos que en el concreto simple, dice, este tipo de concreto no tiene armadura de refuerzo. Generalmente es utilizado para la construcción de veredas, pavimentos pequeños de poco tráfico. Este tipo de concreto básicamente utiliza cemento de uso general que cumple con las resistencias de este concreto. El concreto ciclópeo es también un concreto simple, pero compuesto por grandes piedras y bloques. No contiene armadura y es utilizado en cimientos corridos, bases, rellenos o algunos muros de contención que no requieren una alta resistencia. Este ciclópeo en construcciones pequeñas es utilizado comúnmente como una base en terrenos sueltos o con humedad. El ciclópeo cumple la función de base y prevención de humedades futuras en los muros. El concreto hidráulico, la siguiente diapositiva, es un concreto rígido, es impermeable y no absorbe agua a mucho suelo. Un concreto normal con el tiempo absorbe agua y se rompe o cuartea. Este tipo de concreto es más resistente a la intemperie. Este tipo de concreto es utilizado en represas, tanques y estructuras que transportan agua. En el concreto premezclado se dosifica en planta, que puede ser mezclado en la misma o en camiones mezcladores, para después ser transportado a la obra. Existe una gran variedad de concretos premezclados, según la necesidad específica de cada obra, de alta resistencia, de resistencia acelerada, de baja permeabilidad, de fraguado acelerado, liviano, entre otros. La siguiente, por favor. El concreto prefabricado es utilizado para elementos de concreto simple o armado, fabricados en un lugar diferente a su posición final en la estructura. Este concreto prefabricado se utiliza comúnmente en tapas, placas de losas, objetos como separadores de tránsito o sillas para el público. Un momentico ahí. Específicamente, el concreto es o concreto premezclado o mezclado in situ o en obra, ¿sí? Ese es el término. Concreto prefabricado, pues realmente pues todo siempre es que se está haciendo antes. Realmente no, la frase no es concreto prefabricado, sino elementos de prefabricados con concreto. Entonces, es sobre eso. Depende del tipo de, digamos, de material o elemento que vayamos a utilizar. Se pueden moldear desde antes. Normalmente existen, digamos, plantas donde se pueden generar eso. Se utiliza mucho para tuberías, para lo que tiene que ver, por ejemplo, para, digamos,
instalaciones que tengan que ver con las distribuciones hidrosanitarias, incluso eléctricas. Entonces son, digamos, elementos que van a tener la resistencia que aporta el concreto, pero que ya le hemos dado forma desde antes. Entonces uno directamente compra ese elemento ya con unas medidas específicas. Entonces realmente son elementos prefabricados en concreto. Entonces depende de la situación. Hay veces donde pues sale mucho más económico y obviamente mucho más rápido simplemente armar lo que ya está prefabricado. Típicamente en los parques, si de pronto alcanzaron a observar el semestre pasado, que lograron terminar por allá cerca de nuestro campus principal, en la zona de la Celestino, que hicieron precisamente como una cuestión lineal en esos separadores que colocaron parques. Normalmente también tienen en esos parques algún tipo de bancas. Las bancas que se utilizan para que todo el público las pueda utilizar por lo general son en concreto, ¿sí? Por lo menos lo que es la base y lo que es la parte del asiento propiamente dicho. Esos son elementos prefabricados. Simplemente todo lo prefabricado es para hacer uniones modulares, ¿sí? Es decir, que uno las va adaptando según la medida específica con las cuales uno las adquiere en el mercado. Pero realmente son elementos específicos. Uno o compra el concreto premezclado, es decir, viene en el mixer o en el vehículo específico donde viene moviéndose para que no fragüe tan rápido. Aparte de eso, seguramente tiene un aditivo especial precisamente para que no se solidifique dentro de ese, digamos, elemento del vehículo. El mixer se llama esa maquinaria que tiene la mezcladora como gigante, es decir, un trompo grande allí. Y lo otro es que lo fundamos directamente en el sitio, que lo podemos fundir, digamos, como tal vez muchos lo han visto incluso en sus hogares, simplemente mezclando con herramienta básica, por ejemplo, palas, ¿sí? Típicas, y con eso se puede estar mezclando. O con mezcladoras en el sitio. Entonces, es fundido en el sitio o premezclado. Y lo otro son elementos prefabricados de concreto, ¿sí? No concreto prefabricado, realmente eso no es el término. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces continúo con la definición de elementos prefabricados en concreto. Este es utilizado para elementos de concreto simple o armado, fabricados en un lugar diferente a su posición final en la estructura. Este concreto prefabricado se utiliza comúnmente en tapas, placas de losas, objetos como separadores de tránsito o sillas para lugares públicos. Entonces, el último que me falta era el concreto de vacío. El concreto de vacío es una moldura que se encuentra equipada con una alfombra al vacío para así eliminar el agua o los elementos no necesarios para la colocación del concreto en esta moldura. El concreto logra una resistencia de 28 días, evitando que ésta se seque. Las imperfecciones elásticas y de convulsión son ampliamente mayores que para un concreto de peso normal. Entonces seguimos. La siguiente diapositiva para los equipos utilizados. En los equipos utilizados está el vibro, la mezcladora y los otros dos que... La siguiente diapositiva, por favor. El bombeo de concreto y el camión hormigonero. El vibro consta de una aguja vibrante que se sumerge en el interior de la mezcla fresca de concreto. La herramienta mejora la resistencia del producto, pues reduce el nivel de aire ocluido. La mezcladora es una cosita ahí, antes de que se cierre esta sesión. Utilizar el vibro es obligatorio cada vez que vamos a fabricar concreto. No es si queremos,
¿sí? Es obligatorio poder incluirlo en el proceso de elaboración. No sé si de pronto lo van a nombrar, pero si no, yo ahorita sí les digo específicamente por qué o qué evita precisamente utilizar ese tipo de equipo cuando se está elaborando el concreto. Ya voy a cerrar esta sesión, ya les comparto el nuevo link y vuelven y continúan en esta.